Agradezco mucho la posibilidad de estar esta tarde con ustedes. Voy a trabajar este tema, cambios curriculares en la formación inicial de los docentes. Cuando uno piensa un cambio curricular, una adecuación de planes de estudio, lo que uno se enfrenta es un reto. Y en este sentido, lo que necesitamos es pensar a qué obedece este interés de modificar un plan de estudios, con qué profundidad queremos hacer o una reforma, o solo un cambio, o solo una adecuación. Yo creo que es un tema que habría que discutir. Otra pregunta que habría que responder es, ¿qué es lo general en todo cambio curricular y qué es lo específico, en particular en la formación docente? Esto es, en los temas curriculares hay modalidades que ya tenemos establecidas. Entonces, ¿cuáles son las particularidades que le queremos dar en el caso de la formación docente? Y un tercer tema, ¿cómo realizar un cambio curricular que no sea de arriba a abajo, del Ministerio de Educación hacia los docentes, ni de abajo arriba, por la imposibilidad técnica de que todos los docentes estén participando en los grupos de redacción? Como punto de partida sobre el ser docente, yo me pregunto si nos sirve todas las investigaciones que se están haciendo en este momento sobre buenas prácticas docente, sobre docencia eficaz, lo que hacen los buenos profesores. En mi opinión, todas estas aproximaciones les falta algo. O sea, estas aproximaciones me parece que están corriendo el riesgo de legitimar prácticas que tenemos sin confrontarlas con perspectivas conceptuales en las cuales estas prácticas puedan encontrar sentido o puedan decir, aunque sea una buena práctica docente, porque los alumnos dicen que es una buena práctica docente, no es la mejor práctica docente. O sea, lo que estamos encontrando en algunas investigaciones es que los alumnos dicen, un buen docente es el que llega y da la clase. ¿Por qué? Porque para mí como estudiante es cómodo que el otro llegue y exponga y yo no tenga que hacer un esfuerzo extra. Entonces, yo no sé hasta dónde, por ejemplo, esta línea de docencia eficaz, hasta dónde no está reiterando esta perspectiva, y lo que falta es un análisis en este tipo de estudios más de qué podemos entender profesión docente y cuál es la dimensión didáctica del trabajo docente. Y en este sentido voy a trabajar tres temas. Los presento ahorita solamente como un organizador avanzado, no los voy a leer, o sea, los dejo como un organizador avanzado en términos de que la conferencia está estructurada en tres temas que tratan de alguna manera responder a estas cuestiones. Una primera es, ¿el docente es un profesionista o es un empleado? Y yo creo que implica muchas cosas el poderse responder esto. Porque, por una parte, tenemos que es una actividad que a nivel secundario y secundario básico, tomé el dato de UNESCO, del Anuario Estadístico de UNESCO 2012, que es el que contiene ahorita el dato, del 2013 todavía no lo tiene. En el mundo hay más de 5,5 millones de docentes en el ciclo de secundaria básico. Más de 5 millones de docentes, casi 6 millones de docentes en primaria. Entonces, cabe la pregunta, esta cantidad de docentes, o esta cantidad de docentes que tiene en su caso en la provincia de Rosario, la provincia de Santa Fe, esta cantidad de docentes, ¿cómo se asumen? ¿Como empleados o se asumen como profesionistas? Porque un empleado cumple un contrato. O sea, si es mi hora de salida, discúlpeme usted, señor, es mi hora de salida, tengo que salir. Pero un profesional tiene un reto. Doy el ejemplo de profesional de la salud. Cuando yo voy con un profesional de la salud, yo espero que él entienda mi problema de salud y diseñe una estrategia para recuperación de mi salud o para mantener una situación lo mejor posible. Pero yo estoy confiando en que él diseñe una estrategia.
cuando yo voy a un salón de clase, alumno, yo estoy esperando que el docente diseñe una estrategia para mi aprendizaje. Y si la estrategia 1 no funcionó para mi aprendizaje, como igual, si con el médico no funcionó el primer tratamiento, yo regreso y espero que él reordene el tratamiento para encontrar uno que funcione. Y entonces, yo alumno también espero que el docente reelabore la estrategia para pensar una que pueda funcionar conmigo. Ojo, no estoy diciendo que me la haga fácil, no estoy diciendo que me dé la clase. Lo que estoy diciendo es que el docente se enfrente al reto de cómo le creo a este alumno un ambiente de aprendizaje, una condición de aprendizaje, donde él también tiene que poner un esfuerzo. De hecho, un problema que tenemos los docentes en esta distinción profesionista-empleado es que todos trabajamos para el Estado. O sea, todos trabajamos en el marco, en este caso, de un plan de estudios de secundaria, que el plan de estudios viene aprobado por una formalidad estatal. Yo no puedo decir, me contrataron como profesor de matemáticas, pero a mí me gusta la biología, muchachos. Yo les voy a enseñar hoy biología. O sea, yo no puedo tomar esas decisiones. A mí me contrataron para enseñar matemáticas en el primero o en el tercer grado y lo que tengo que ver es cuál es el contenido, qué es lo que espera el plan de estudios en esta formación. Y fíjense que aquí no importa si soy docente que trabaja en el sector público o en el sector privado. Pero esta visión de que el docente tiene que cumplir con un programa en un plan de estudios, muchas veces internamente nos impide asumirnos como profesionistas. Y entonces nos asumimos como empleados. Y entonces yo ya cumplí con el plan de estudios, yo ya preparé mis clases, yo ya dicté mis clases. Si ustedes no aprendieron, es problema de ustedes, ya no es problema mío. Y discúlpenme, mientras mis alumnos sean mis alumnos, su responsabilidad de aprendizaje también es mía. Entonces, este es un tema que yo creo que es difícil y que las escuelas formadoras tendríamos que empezar a trabajar. Para pensar la docencia como profesión, yo creo que nos convendría acudir a una rama de la sociología de las profesiones. La sociología de las profesiones lo que hizo fue preguntarse, ¿se puede trabajar a los profesionistas como un grupo de la sociedad que tiene características particulares? La sociología en general, ustedes reconocen que trabaja el grupo de campesinos, el grupo de obreros, el grupo de trabajadores, etcétera. Una pregunta que se hizo y que me parece válida: ¿los profesionistas pueden conformar un grupo particular dentro de la sociedad? Tomó como modelo, en primer lugar, la medicina. Hoy la sociología de las profesiones se está replanteando. Aquí solamente retomé lo que es el planteamiento clásico de Freidson sobre la medicina. Y entonces él dice, una profesión debe tener elevado estatus, trabajo intelectual, un cuerpo propio de saberes, regulaciones claras sobre quién ingresa y quién ejerce la profesión y mecanismos de exclusión, un gremio capaz de promover el conocimiento y autonomía en el trabajo. Comparémoslo con la docencia. Efectivamente, tenemos un cuerpo de saberes propios, pero no logramos imponerlos. Aquí redacté en el plan de estudios, muchas veces no logramos imponerlos también frente a la sociedad. Los medios de comunicación cuestionan al docente, cuestionan el trabajo docente y no tenemos una capacidad para decirle, oiga, los alumnos salen mal en el examen de matemáticas, pero fíjese que no solo es mi responsabilidad, es una responsabilidad social donde también las familias guardan relación, donde también los medios de comunicación guardan relación. Empecemos a asumir nuestras responsabilidades. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad, voy a decir el sobrepeso, cuando hay una enfermedad como sobrepeso en la sociedad, ¿a poco dicen que el individuo solo es el responsable de su sobrepeso? Su cuerpo, su biología es la responsable del sobrepeso.
No tienen que ver los comerciales, no tiene que ver la forma como se promociona en ciertos lugares cierto tipo de consumo de alimentos. Entonces, no basta con que nos digan, oiga, usted cuide su peso. El problema tiene que ser enfocado desde una dimensión mucho más amplia. Nuestro estatus en este momento está puesto en cuestión, reconozcámoslo. En este momento la sociedad duda de contar con un buen cuerpo de profesores. Y yo creo que es algo que las instancias de formación de profesores y los mismos profesores tenemos que trabajar, porque en la sociedad se nos empiece a ver de otra manera. Tenemos regulaciones débiles sobre nuestro ingreso y no tenemos mecanismos de exclusión. El gremio en general defiende lo laboral, o por lo menos eso se ve hacia afuera, cuando los gremios hacen manifestaciones en torno a temas salariales, pero no promueve de la manera tan consistente una profesionalización permanente. Por ejemplo, si uno va al sector salud, uno no encuentra que los médicos les tengan que decir, oye, al año tienes que llevar un curso de cardiología. O sea, en el sector salud empiezan a aparecer nuevos temas de cardiología y los médicos son los que empiezan a buscar este tipo de superación. Autonomía relativa, pero no la ejerce. O sea, no ejercemos nuestra autonomía como profesional del aprendizaje. No ejercemos nuestra autonomía en términos de decir, a ver, soy el responsable de aprendizaje de física, déjeme estructurar secuencias didácticas de acuerdo a lo que yo observo con estos estudiantes. No son estudiantes en abstracto, son estudiantes concretos que están en una escuela, que están en una comunidad y frente a los cuales yo tengo que encontrar o construir estrategias. Y en ese sentido viene la otra idea que era la pregunta inicial. Pero estamos en una nueva época global. Hablamos de sociedad de la información. Y sociedad de la información tiene puntos de vista muy positivos, no los puedo negar. Hoy la información está al alcance de la mano de muchos de nosotros, de muchos de nuestros alumnos. Hoy nuestros alumnos también pueden acceder a información en el salón de clase si llevan un smartphone más o menos habilitado. O sea, hoy la información está cerca. Quizá el tema sea cómo discriminamos una información del vago.com a una información que tenga mucho más sentido. Pero para que los docentes lo podamos hacer tenemos que conocer el vago.com. Y tenemos que conocer dónde ese tema de física se trabaja también de una manera mucho más académica. Y eso es una tarea que no nos hemos dado. La verdad es que los docentes con los que trabajo estos temas en México me dicen, cuando me estoy metiendo a preparar mi clase en internet, tardo más en preparar la clase que si solo la preparo con libro como lo hacía antiguamente. Pero también el tema de sociedad del conocimiento nos crea otro problema. Hoy estamos frente a un conocimiento práctico, frente a un conocimiento tecnológico y frente a un conocimiento que en muchas ocasiones es profundamente cambiante. Y entonces, ¿cómo le enseñamos al estudiante a discriminar todo esto? Hay una discusión entre competencia laboral y profesión académica. O sea, por una parte, cada vez más, e incluso autores reconocidos, colegas nuestros, en nuestro país o fuera del país, tratan de pensar cuáles son las competencias de desempeño docente. Y yo me pregunto, todas las competencias de desempeño docente, que son desempeños, que fundamentalmente esta es la limitación del concepto competencia, que son desempeños, hablan de lo que implica la profesión docente. Y por otra parte, hoy estamos confrontados a un sistema de exámenes a gran escala, sean nacionales o sean internacionales, donde cada rato nos están diciendo, fíjense que los alumnos tienen problema de aprendizaje en las matemáticas, pero nos quedamos solamente en el primer reporte. Al alumno le duele la cabeza. No pasamos al diagnóstico, que sería ¿por qué le duele la cabeza? ¿A qué se debe que le duela la cabeza? Y luego, ¿qué debo hacer? Nos quedamos en la primera parte, en el síntoma.
los alumnos tienen problema en aprendizaje de las matemáticas. En el caso mexicano, yo ya le digo al gobierno, al ministerio, ya dejen de gastar en pruebas. Ya sabemos que los alumnos tienen problemas en matemáticas. ¿Por qué no, en vez de aplicar una prueba donde nos van a decir, fíjate que siguen teniendo problemas en matemáticas, empezamos a trabajar cómo podemos enfrentar este problema en las aulas? Un ejemplo que también uso es como si a mí me tomaran una muestra de sangre para hacerme un análisis clínico, salgo con el azúcar alta, me voy a mi casa y la semana que entra voy a otro laboratorio y les digo, vuélvame a hacer la prueba de sangre. Pues mientras yo no haga alguna otra cosa, seguramente que el azúcar seguirá siendo alta. Entonces, yo creo que los exámenes están sirviendo en este momento para denostar a la escuela, para denostar al maestro y no como un instrumento de apoyo, de decir, mira, encontré esto. Ahora, frente a esto, ¿cómo lo explicamos y qué podemos hacer? Yo creo que es uno de los temas que tenemos totalmente ignorados en la evaluación. Otro problema que hay que enfrentar, otra manera de ser niño y joven, creo que nos cuesta mucho. A mi generación nos cuesta enormemente. Ya no nos acordamos de cuando éramos rebeldes rockeros con toda la cabellera larga, etcétera. Ya no nos acordamos de esa época. Pero cuando aún yo veo en los maestros de 30 años cómo les cuesta trabajo entender que el joven de hoy tiene características, rasgos que no teníamos en nuestro proceso de desarrollo. Es un nativo digital, en primer lugar. O sea, es una persona multitarea, con atención dispersa, con atención permanentemente flotante, que aprende más fuera de la escuela que dentro de la escuela. Es lo que algunos autores llaman un homo videns. Sabe muy bien detectar el movimiento. Yo estoy muy impresionado. Ustedes ven que esto tiene colores y si no tuviera el programa Blackboard, verían que tiene movimiento. Pero yo no lo hice, lo hizo uno de mis alumnos. Yo nada más hice la lámina blanco y negro y le dije a uno de mis alumnos, ayúdame a darle un formato agradable. Sí. Lo que no podemos percibir en este momento es que para ellos el movimiento, los colores, las cosas que se hacen grandes, pequeñas, les llaman mucho la atención. Consideramos nosotros que nuestros alumnos deben de seguir fieles a la palabra, al pizarrón y al libro. Cuando nuestros estudiantes están obteniendo información, y muchísima información, desde otros lugares, son estudiantes más estimulados, tienen una hiperestimulación y por lo tanto mayor precocidad. Y es ahí donde entra este tema de la sexualidad integral. El otro día estaba yo escuchando en México un grupo de estudiosos de juventud y yo me quedé sorprendido del dato que dieron. Dicen, hoy los jóvenes mexicanos de Ciudad de México inician su relación o su actividad sexual a los 12 años. O sea, yo me quedé sorprendido, porque siempre uno había dicho, bueno, sí, la inician temprano, la inician pero cada vez vamos encontrando más temprano el desarrollo de la sexualidad. Y no es porque sean diferentes a como fuimos nosotros, es porque están fundamentalmente con mayores estimulaciones de todo su entorno. La noción de respeto a la autoridad es diferente, y diferente también el papel de las normas. O sea, si yo voy a pedirles que cumplan una norma, pero yo no la cumplo, automáticamente me descalifiqué para ellos. Automáticamente no tengo por qué andar pidiendo normas que yo soy incapaz de llevar adelante, de todo tipo. Sí, pero además su noción de autoridad, y esto lo vinculo con la última, tiene más claro su noción de derechos. O sea, ¿cuántos adolescentes no le dicen al profesor, sí, ya me regañó, ya lo entendí, ya, no me siga molestando? O sea, ya entendí que me regañó. Entonces, esta noción de tengo derecho, de yo puedo colocarme al tú por tú con el docente, es una cuestión que en otras generaciones no se vería de esta manera. Y hay un cambio psicológico en la forma de aprendizaje. Atención flotante, una pregunta que se hacen mucho los jóvenes y que nos cuesta mucho trabajo a los profesores es reconocer que tenemos que decirle lo que vas a aprender hoy te sirve para algo.
Yo ayer decía en la conferencia que uno de mis colegas de matemáticas dice, ¿por qué a los alumnos les cuesta trabajo aprender matemáticas? Porque las matemáticas se enseñan como cadáver. Porque las matemáticas se enseñan como algo muerto que quizá algún día te sirva cuando estés en la universidad. Y él decía, una ecuación de primer grado la hace un estudiante cuando va a la tienda en el supermercado y hace una serie de compras y paga con un billete. Y ahí hay una formulación de ecuación de primer grado y por ahí va desarrollando una serie de ideas que me parece importante tomar en cuenta. El estudiante cada vez más se pregunta, ¿para qué me sirve? Y el estudiante académico que uno esperaría tener en el salón de clases, que le importa estudiar por estudiar, cada vez es menos, cada vez va no existiendo. Pero también reconozcamos, hay otra manera de ser docente. De la clase frontal a una pedagogía del acompañamiento. Intencionalmente no estoy utilizando la expresión tradicional. O sea, creo que seguimos teniendo modelos de clase frontal y no hemos pasado a modelos de clase de acompañamiento. Preparar un tema a construir una situación problema. Todos sabemos preparar un tema. Si dijéramos va a haber un concurso en el que tengan que preparar un tema de enseñanza de álgebra o de enseñanza de física o de enseñanza de literatura, rápidamente sabemos cómo lo preparamos. Cuando la pregunta es, ¿cómo convierto este tema en un problema de la realidad? Es cuando yo tengo complicaciones como profesor. Porque entonces, ¿cómo lo traduzco? ¿Cómo encuentro que hay cosas de la realidad que pueden aparecer en el trabajo educativo? Y aquí es donde yo encuentro que mis colegas docentes me dicen, ¿sabes qué? Me meto a internet y tengo que buscar datos significativos. Recuerdo una colega del segundo año de medicina, de bioquímica, que me dice, mira, les pongo, para que vean el problema, les pongo el caso de diabetes infantil. Pero tengo que entrar yo a internet y empezar a bajar mucha información de diabetes infantil para que después ellos, en un ejercicio de problema, en un trabajo por problemas, traten de responder lo que han aprendido de bioquímica, cómo puede explicar la situación de la diabetes infantil que les estoy presentando. Pero algo muy importante, me dice, no quiero que me dé en segundo año de medicina la explicación que me da un médico. No quiero que me dé la explicación que me da un especialista en diabetes. Quiero que empiece a ver que esto que parece muy abstracto da explicaciones de procesos bioquímicos en la ingesta de alimentos en las personas. Entonces, yo creo que este es uno de los retos más grandes que tenemos para una pedagogía actual. ¿Cómo combinar, organizar síntesis de información con guiar, orientar y acompañar las búsquedas de los alumnos? ¿A qué llamo síntesis de información? Creo que un reto, y seguiremos siendo docentes cuando le decimos a los alumnos, oigan, no entendieron lo que bajaron de internet, porque fíjense, lo que bajaron de internet está hablando de esto. A nosotros nos corresponde en nuestro saber a veces ayudarles a organizar esta síntesis, pero no significa que ellos no hagan un esfuerzo. Crear entornos de aprendizaje y al mismo tiempo impulsar a que busquen información. Y trabajar valores frente a predicar valores. Yo creo que este es un tema fundamental. Este incluso lo podríamos retomar del modelo de la didáctica tradicional. El docente es un modelo. El docente es un modelo, su actuar es un modelo. Y entonces, si yo me salgo de esa modelización que le represento al estudiante, no le puedo después decir, oye, fíjate que tú como joven no tienes valores. Conflictos conceptuales de bajo impacto. Yo no lo quise dejar. Conflicto entre socioconstructivismo y nueva didáctica. No alcanzo a formular todo lo de nueva didáctica en este momento, pero lo que quiero decir es que le hemos dejado demasiado espacio al socioconstructivismo para que se meta en el aula. Y no es que el socioconstructivismo no nos dé
respuestas y explicaciones significativas del trabajo en el aula, pero tiene una limitación. Y cualquier texto socioconstructivista, léanlo y van a ver que lo que les preocupa es la instrucción y el aprendizaje de conocimiento. Y resulta que mi tarea no es solo eso, mi tarea también es trabajar en la formación del alumno. Y entonces esto me lo da de alguna manera la nueva didáctica o la didáctica en sí mismo. Tienen elementos en común. Por ejemplo, las dos posiciones dicen hay que acercar a la realidad, aunque honestamente no me gustan los vocablos socioconstructivistas. Por ejemplo, situaciones auténticas, evaluación auténtica. Yo siempre les he dicho, entonces la evaluación que hacíamos antes valía, o lo que ustedes quieren decir, evaluación a través de casos concretos o de problemas vinculados con la realidad, lo cual lo comparto completamente. En ese sentido tenemos lenguajes diferentes, porque nosotros podemos trabajar por proyectos, por casos, no solamente hablamos de lo situado, y tenemos metas diferentes. O sea, en el caso del constructivismo, desarrollar procesos cognitivos y afectivos, y yo creo que en el caso de la didáctica, trabajar en pro de la formación y del aprendizaje. Paso al tema reforma curricular. En el tema reforma curricular, yo creo que la clave está en identificar cuáles son los elementos base de la reforma. Me parece que Silvia los presentó de una manera muy clara hace rato. Yo podría decir, ya aquí a ver cómo le hago porque pierdo mi... Pero si ustedes recuerdan el modelo de Tyler, no quiero que lo repitamos, quiero que entendamos una cosa de Tyler que es un mérito, y es haber afirmado no tome una sola fuente para la construcción del currículo. Yo creo que ese es el gran mérito, porque si ustedes se acuerdan, en 1924, Charter, en su libro How Make the Curriculum, había hecho lo que él llamaba cómo construir un currículum para educar a la mujer. Y lo que se le ocurrió a este autor en 1924 fue hacer una encuesta nacional en las mujeres estadounidenses de a qué se dedica una mujer. Y ustedes encontrarán que en 1924 se dedicaban a lavar, a planchar, a hacer de comer, a atender el hogar, etcétera, etcétera. Y entonces hizo un currículum adecuado a ello. Y yo creo que el error de Charter fue decir, un currículum se hace con una sola fuente. O sea, creo que el gran mérito de Tyler es haber dicho, tome usted varias fuentes. Voy a regresar una aquí, y entonces, Tyler lo que insiste es, no tome una fuente única como elemento de construcción curricular. El modelo Tuning, más allá de que para mí tiene muchas partes cuestionables, si ustedes ven, sigue siendo tayleriano. Si ustedes ven, dice identificación de necesidades sociales, luego dice consulta a nivel europeo, lo tomé tal cual de su página, dice empleados y otros beneficios, comunidad académica, punto de referencia común, y profesionales y organismos profesionales. Más allá de que sigue siendo una idea tayleriana, me parece que lo importante aquí es tome usted varias fuentes. Está mucho más actualizado, está mucho más formalizado que el de Tyler. Y de alguna manera yo diría, bueno, lo que Tyler nos enseña es que una estructura curricular, que una reforma curricular tiene dos etapas, la etapa de fundamentos y la etapa de estructura del plan. La etapa de fundamentos, estudiar contexto y demanda, analizar cuál es el proyecto educativo, no lo encontramos eso en Tyler, ya son nuestros propios desarrollos del tema, pero ya se los dijeron de alguna manera, analizar el debate pedagógico que se asume y temas básicos y de frontera. Y ya la estructura serán perfil, objetivos, propósitos, competencias de acuerdo a cada diseño, asignaturas, área, módulos, etcétera, y las formas de evaluación curricular. No me voy a detener en eso más. Pero hay más en una reforma. En toda reforma curricular hay temas que permanecen
porque son saberes nucleares de la profesión. O sea, una reforma curricular no es cambiar todo. Una reforma curricular implica también la permanencia de aquello que sostiene una formación profesional. Es de alguna manera necesario encontrar un equilibrio entre una sólida formación disciplinaria y una sólida formación pedagógica y la integración de esto en el acto educativo, con tres ejes que creo que los han manejado también perfectamente: lo pedagógico, lo disciplinar y la integración en la práctica docente. Debemos reconocer la distancia entre currículum formal y real. O sea, el currículum es una hipótesis de trabajo, es un proyecto de trabajo, pero el currículum solamente puede existir cuando un maestro con su grupo de alumnos o un grupo de maestros en su escuela empieza a reinterpretarlo, empieza a asumirlo y a de alguna manera reconstruirlo en cada uno de los actores para poderlo trabajar con los estudiantes. No nos asustemos de que un currículum tenga que ser adecuado a cada situación escolar. Y el currículo también es el resultado de varios procesos de negociación. El modelo de diseño curricular, de estrategia de diseño curricular que están tomando es un modelo de negociación. O sea, hacen una consulta, retoman la consulta, organizan, discuten, pasan a un grupo de redacción, regresan, retoman otra vez las reacciones, etcétera. No hay forma de construir un currículum si no es en este proceso de negociación donde de alguna manera también se expresan posiciones de poder que es innegable. Ahora, ¿qué retos tiene que asumir? En mi opinión, es formar profesionales de la educación, como profesionales del aprendizaje, con un saber y una capacidad de resolver problemas en la práctica, con dominio de conceptos centrales de las ciencias de la educación y un dominio disciplinar. Y yo insistiría aquí que estos dos dominios son condición del trabajo docente. Con otra visión de ser alumno, yo creo que debemos desde las escuelas formadoras de docentes transmitirle a los alumnos que tenemos altas expectativas sobre su desempeño. Recuerden mucho el pensamiento de Freinet, que decía, a ver, redacta, lee lo que redactaste, ves que tus compañeros te entendieron, pero ves que lo puedes mejorar. O sea, siempre crear el ambiente en que lo estás logrando. Eso implica cambiar mucho la mentalidad de nosotros, la mentalidad que tenemos incluso al calificar. Usamos el rojo y vamos tachando y vamos marcando y vamos diciendo y le vamos marcando después tuviste tal puntaje. En vez de decir, fíjate que pudiste. Yo solo quiero recordar una cosa de Didáctica Magna, capítulo 19, que no se llama sobre evaluación, que se llama sobre formas de enseñanza. Capítulo 19 dice, haga usted el examen y una vez que esté resuelto el examen, mande parar a dos del grupo y que en público discutan la primer pregunta. Mientras discuten la pregunta, cuide que todos corrijan en su cuaderno lo que tengan que corregir. De suerte que terminado el ejercicio, nada quede de error en los alumnos. Vean cómo hemos pervertido la noción de examen didáctico. El examen didáctico tenía en su origen una función de retroalimentación enorme, que no quede error. Nuestros señalamientos con rojo lo que han hecho es exactamente lo contrario. Decir, fíjate qué tanto te equivocas, en vez de decir, fíjate que lo estás logrando y que lo puedes mejorar. ¿Y por qué no? En algún momento yo le podría regresar el examen a los alumnos y decir, no se los voy a admitir porque esta calificación es muy baja y esta calificación ustedes no se la merecen. Que ustedes se van a mostrar que merecen mejor calificación, estudiando más y repitiendo el examen. O sea, yo creo que podemos crearle retos al estudiante en nuestro trabajo. Crear entornos reales
impulsar el placer de aprender. Hemos perdido la escuela como un espacio que posibilita tener ganas de aprender, con una actitud intelectual que le permite enfrentar retos de conocimiento, la pasión por conocer y con identidad profesional. Yo creo que si algo hemos perdido los docentes es la identidad de nuestra profesión. No nos comportamos, no nos asumimos como profesionales de la educación, como profesionales del aprendizaje, con todo lo que implica esta palabra. Si un médico se concibe como profesional de la salud, no importa cómo llegue el paciente, no importa que él incluso se dé cuenta que este paciente está desahuciado, tiene que crearle en lo que esté en sus manos las mejores condiciones para lo que le quede de vida o en su caso para recuperar su salud. Y yo creo que esta es nuestra tarea como profesores. No todos nuestros alumnos aprenden al mismo ritmo. No hay esa docencia eficaz que consideran algunos autores donde logran que todos vayan parejito. No, nuestro reto es identificar las individualidades que cada estudiante tiene en su proceso de aprender y cómo crearle a este estudiante un reto. Y ahí se requiere formación, pero también se requiere esta identidad profesional que me lleve a pensar, si a este alumno le creo un reto, probablemente este alumno se sobreponga. Si este alumno ahorita le digo, vas por buen camino, pero síguele, y nada más tenga que estimularlo, probablemente por ahí avance. Ahí tenemos que ensayarnos y tenemos que reconocernos. Muchas veces en esta ruta nos vamos equivocando. Se caminó por dos rutas en la reforma curricular. Currículo de arriba abajo, una lógica racional, aplicar con cuidado cada fase del diseño, luchar con el carácter prescriptivo del diseño y considerar que una vez aprobado funcionará. O el currículo de abajo arriba. Pero el currículo de abajo arriba, por ejemplo, los planteamientos de la teoría deliberadora de Schwab, que yo creo que de todas formas hay que estudiarla, porque Schwab de alguna manera plantea, el currículo es lo que hacen los maestros. Entonces, yo creo que vale la pena decir, hay un conjunto de decisiones curriculares que el maestro está tomando, el docente que hace el currículo en la versión inglesa de Stenhouse, Schwab es estadounidense, o la idea de documentar lo cotidiano y documentar las prácticas micro. Yo creo, como dice Goodson, ambos enfoques no logran cambiar la práctica, no estudian los procesos de apropiación curricular, lo que lleva a los docentes a recurrir a formas de trabajo conocidas. Este es el principal peligro, que yo haga una reforma para que llegue el docente y diga, puedo seguir trabajando como antes, ya le entendí, lo puedo hacer como lo venía haciendo. Entonces, el reto, lo que plantea Goodson, y creo que es por donde están avanzando ustedes, es cómo crear una síntesis entre un modelo de arriba abajo y un modelo de abajo hacia arriba. Yo en ese sentido debo reconocer que ahora que conozco el trabajo que están realizando, me parece que apunta a esto que expresa Goodson. Pero otra expresión que expresa el autor es: el currículum se ha convertido en un campo arqueológico. Y se ha convertido en un campo arqueológico porque hay una renuencia de los historiadores para documentar cómo se formó una disciplina, cómo se estableció su contenido en una formación profesional. Aquí, de repente, sería bueno revisar cómo era el currículo de formación de profesores de secundaria, quizá en los años 50, quizá en los años 70 y quizá en este momento, para que tratemos de descubrir esa arqueología que el currículo de alguna manera conserva. Dice, pero también hay una renuencia en los expertos curriculares en analizar la historia de la conformación de un plan de estudios en particular. En algunos momentos hacer un ejercicio en términos de decir, el currículo de los años 50 tenía estos contenidos, en los años 70 estos, y ahorita estamos proponiendo estos, de alguna manera ayuda como a evidenciar estas partes del currículo que tienden a permanecer. Por eso toda reforma curricular, sigo con el autor,
contiene elementos arqueológicos en la estructura de sus disciplinas y contenidos, y sobre todo en las prácticas asimiladas, reconstruidas o hibridizadas de los docentes. Yo creo que esto es lo que tenemos que reconocer, que no solamente la reforma es cambiar las asignaturas, darles otro peso, restablecer los programas con otra lógica. El otro problema es cómo logramos que los docentes tomen el proyecto curricular como una posibilidad de cambio. Y si nosotros encontramos, yo por lo menos si lo encuentro en la literatura de competencias, que si ustedes ven la literatura de competencias, aparece para algunos autores incluso en una exageración sin nombre, porque no deberían de ser tan exagerados, dicen, es el nuevo paradigma de la educación que supera el conductismo y el constructivismo, y yo me desmayo, porque no le veo dónde está el nuevo paradigma. Lo que yo veo es la lucha con algo, la lucha contra el saber escolar, o lo que técnicamente llamamos el enciclopedismo. Y yo creo que lo que hoy tenemos que preguntarnos en una reforma curricular es ¿por qué el enciclopedismo, desde que se inició el movimiento Escuela Nueva, aparece como el lobo al que hay que atacar en la educación? Y siempre decimos, abajo el enciclopedismo, quitemos el enciclopedismo, no el enciclopedismo. Hacemos una reforma y por algún lugar se nos vuelve a colar. Entonces, yo creo que ese es el tema central en esta reforma curricular. Pensar cómo no solamente cambiamos contenidos o no solamente cambiamos reordenamiento de asignaturas, sino cómo logramos que los profesores empecemos a asumir otra visión del trabajo que tenemos que hacer con los estudiantes. La docencia es una actividad intelectual o un acto rutinario. La docencia es una profesión, contiene saberes específicos y prácticas concretas. Pero, ¿desde cuándo los especialistas consideraron que era relevante pautar la práctica docente? Yo creo que estamos también y yo me asumo como experto curricular y yo me asumo como culpable también de esto, estamos también ante un grupo de expertos curriculares que tratan de meterse al salón de clases, que tratan de pautar cómo debemos responder en el salón de clases. Y por eso tomo esta frase de un profesor refugiado español que murió en México y dice en su libro de Didáctica General de 1972, quizá no lo alcanzan a leer porque está muy pequeñito, pero dice, es textual: soy testigo personal que en la década de los años 20 en España los profesores trabajábamos con un programa que cabía en una hoja de papel cigarro. O sea, una hoja de papel cigarro, que será una hoja de 10 centímetros por 10 centímetros, digo más o menos. En una hoja de papel cigarro al profesor le daban el programa con el que tenía que trabajar todo el año. Entonces, ¿quién era el que construía el trabajo con los alumnos? El profesor. Ahora que la teoría curricular nos ha dicho que especifiquemos una cantidad de cosas, tiene su ventaja, pero tiene también su demérito. Cada vez más nos van quitando al docente nuestra responsabilidad intelectual de reinterpretar el contenido, de reinterpretar los temas y de construir formas para articular ambientes de aprendizaje con nuestros alumnos. Ciertamente que en parte esto se debe que a mayor expansión del sistema, mayor necesidad de docentes y por lo tanto mayor necesidad de determinación curricular, o lo que es lo mismo, dicho en otros términos, mayor control del aula. Y como vieron que no nos podían controlar por el currículum, ahora nos están intentando controlar por los exámenes. Veanlo que en el fondo hay más o menos la misma lógica de eficiencia. No por nada la problemática curricular surge en el marco de la pedagogía industrial estadounidense y la evaluación también. O sea, en el fondo, el vicio que lleva, el vicio que implica, con el que tenemos que luchar, lleva implícito una práctica de control.
lleva implícito un decir, usted docente no es confiable en su decisión intelectual y yo tengo que decirle, yo experto curricular, tengo que decirle a usted qué es lo que tiene que decidir para sus alumnos a los cuales no conozco o para su escuela en la cual yo nunca he estado. Docencia es una actividad intelectual o un acto rutinario. Yo creo que el tema, por ejemplo, toda la investigación de docencia eficaz es una docencia que resalta la importancia de los resultados. Y véanlo cómo, desde los estudios del viejo Tordink, del fin del siglo XIX, cuál es el mejor método de enseñanza, hasta las pruebas a gran escala en este momento, el tema sigue, la obsesión educativa de los ministerios de educación y hoy más de los organismos internacionales como PISA es, usted haga docencia eficaz. Y podemos quedar subsumidos en esta perspectiva. Yo en la mañana les decía, en México, en uno de los diarios, apareció en una esquinita del diario, en la parte inferior, que se presentó un concurso para jueces en los juzgados, en los cuales se presentaron más de 12.500 secretarios de juzgado. Esto es, abogados que ya están ejerciendo en los juzgados. De estos secretarios de juzgados, solo 15 lo aprobaron. De estos 12.000 que se presentaron, solo 15 aprobaron el examen. Si yo me preguntaba, si hubiera sido un examen de docentes o un examen de alumnos, ¿qué lugar hubiera ocupado en el periódico? Y evidentemente que hubiera ocupado toda la portada principal. O sea, yo creo que han exagerado con nosotros, con esta idea de eficacia, cuando en realidad hay muchas condiciones. No renunciemos a nuestra responsabilidad, pero hay muchas condiciones que llevan a los resultados que se tienen. De los estudios sobre riesgos de la profesión, si ustedes recuerdan, y fue una investigadora argentina la que inició este tipo de estudios, en el caso de América Latina, en Europa llevan más tiempo, estudios sobre riesgos de la profesión docente, se ha pasado a la creación de sistemas de incentivos y evaluación del desempeño del docente. O sea, vean cómo esta noción de eficacia otra vez se nos ha colado. Y ya no estudio los riesgos de la profesión, ya no estudio como una profesión que puede generar algo en el sujeto que la ejerce. Ahora lo que creo es un sistema de incentivos o un sistema de examinación para estarlo permanentemente vigilando. Y yo creo que poco a poco todo esto nos ha impedido recuperar la dimensión intelectual de nuestro trabajo. Esta es la parte que me preocupa. O sea, no nos asumimos como profesionales, no nos asumimos en una responsabilidad intelectual frente a nuestro trabajo y obviamente frente a nuestros alumnos. Y de alguna manera, cuando yo decía, es que tenemos que dominar muchas páginas de internet, es que también tenemos que dominar muchas lecturas. Porque quizá a un alumno no le funciona leer determinado autor y le puede funcionar leer otro tipo de autor. O le puede funcionar ingresar al tema por otra vía. Quizá unos funcionen, voy a decirlo más sencillo, por una vía más deductiva y otros necesiten una vía inductiva. Y es ahí donde a mí me toca poder tener múltiples informaciones para poder decirle al estudiante, por aquí encamínate, por aquí puedes seguir avanzando. La dimensión intelectual implica la recreación intelectual de lo que realiza con los alumnos, asumir la responsabilidad del aprendizaje, construir nuestra propia identidad docente, nuestra forma de relacionarse con los alumnos y nuestra forma de organizar el trabajo que vamos a tener con los alumnos. Requiere asumir un compromiso de actualización y yo creo que requiere leer, experimentar y reflexionar. Fíjense que es una profesión donde hemos perdido por toda esta impronta que hay en torno a la eficiencia escolar, hemos perdido la posibilidad de experimentar. Y si yo hago este intento, este ejercicio con los alumnos, ¿qué pasará? Por ahí pueden pasar cosas que yo diga, no lo vuelvo a intentar porque no me gustó. Pero por ahí pueden pasar cosas que me llamen a decir, ¿y ahora por qué no lo haces de esta forma o de aquella forma? Recuerdo mucho una expresión de Philippe Merieux,
cuando él dice, un docente no debe renunciar nunca a la necesidad de reinventar formas de trabajo con los alumnos. O sea, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos salió un trabajo educativo, un proyecto de un salón de clases, una experiencia en un salón de clases muy bien, y decimos, en el próximo curso la voy a repetir. Pero en el próximo curso no la podemos repetir, o porque no se dan las condiciones, o porque para ese grupo no es oportuna. Lo que dice Philippe Murier va por otro lado: el docente no debe renunciar nunca a la necesidad de estar siempre inventando situaciones de aprendizaje con sus alumnos. Con nuestros alumnos que cambian tan rápidamente, yo creo que esto es algo que es, yo diría, de vitalidad profesional. De sociedad del conocimiento ya dije varias cosas, así es que no me voy a detener en esta. Y yo creo que el otro tema es TIC y educación. Yo creo que no podemos negar, las TIC han cambiado el conjunto de la sociedad. Hoy somos la aldea global que McLuhan sostenía. Hoy yo puedo afirmar algo en el salón de clases y a veces el alumno me dice, mire, aquí está el libro que usted está mencionando, o mire, aquí esta nota está diciendo esto, o sencillamente se manda un chat con el otro y le dice, fíjate que el profesor se equivocó, fíjate que no es como lo está diciendo. O sea, hoy el alumno vive prácticamente conectado y quizá lo que estaba leyendo el otro día me impactó mucho. Ya tenía la conferencia preparada, pero dice, es que hoy los alumnos toman muchísima información de fuera, mucho más información de la que pueden procesar, y los docentes vamos a la rezaga en este proceso. Y no nos preguntamos cómo esto está cambiando el aprendizaje. Recuerden una cosa, y perdonen que me extienden ejemplos, pero miren, en la universidad medieval, en el siglo XII, había 3 formas de enseñanza. La gran conferencia, algo parecido a esto, la discusión entre los alumnos y lo que llaman la lectura comentada. ¿Por qué había lectura comentada en la universidad medieval en el siglo XII? Porque había un manuscrito. La única forma que se conociera el manuscrito era leerlo en voz alta. Cuando aparece la imprenta en el siglo XV, tenemos la posibilidad de un comenio que establezca en didáctica magna la enseñanza simultánea. La tecnología del libro transformó la didáctica. Bueno, hoy estas tecnologías están transformando la educación, aceptémoslo. Reconozcamos lo que están modificando la actitud del alumno y de alguna manera entremos en esta pregunta. Y entonces, yo creo que vamos a cambiar de enseñante a guía, de clase frontal a modelos de interacción estudiantil, a nuestra tarea de ayudar al estudiante a reordenar la información de un mundo permanentemente cambiante, a nuestra necesidad de traducir temas a problemas o a enigmas con los estudiantes. Yo no desconozco que el docente puede en este contexto crear un insight que permita en un momento dado decir a los alumnos, todo esto que leyeron me parece que no lo comprendieron porque fíjense en A, en B o en C. No estoy negando ese papel del docente. Lo que estoy diciendo es que vamos a irnos modificando. Quizá debamos reconocer, y ya para terminar, que formar un docente es un reto enorme para quien intenta realizar esta tarea de formar un docente. O sea, la reforma curricular, seamos humildes, es un reto, implica un reto enorme para todos los que nos involucramos en realizar la tarea de formar profesores. Pero vale la pena enfrentar este reto, porque la otra situación sería, como es un reto enorme, yo no le entro. Que esto exige que un docente se convierta en un profesional, en un intelectual, en la sociedad del conocimiento, lo tenemos que asumir. Desde ya tenemos que asumir que hay un cambio en el ser docente, lo que significa formar en responsabilidad frente a la formación y al aprendizaje, frente a la pasión intelectual y frente al desarrollo profesional en su tarea.
una capacidad para entender nuevas formas de ser en el alumno, nuevas formas de aprender, nuevas formas de conocer y la necesidad de traducir temas en problema. Quizá en este último cuadrito traté de resumir al máximo los retos de lo que considero que tenemos enfrente. No es para desanimarnos, al contrario, es para decirnos, queremos un cambio, intentemos que este cambio curricular sea significativo. Muchas gracias.